Estimado don Juan Diego Castro, bienvenido. El micrófono es suyo, por favor. Señor presidente, me emociona estar en esta casa en la que desde hace 27 años no hablo en público. Pero me emociona más, don Rodrigo, vivir la transformación que usted, sus ministros y sus presidentes ejecutivos hicieron de una tarima demagógica que durante muchos decenios hubo en esta casa presidencial. Hoy usted, señor, es el catedrático de la conciencia civil y esos son sus primeros miembros de la cátedra de la conciencia civil. Aquí le decía hoy a don Rodrigo Moya en la mañana en Esparza, don Rodrigo Chávez marcó un rompeaguas. La conciencia civil sigue disparada. Lo que pasa es que no tenemos los cartelitos de doña Yorleni, pero irían para arriba como un cohete. Estoy a la orden suya y, por supuesto, muy preocupado desde hace un cuarto de siglo, no de ayer, del nivel de impunidad que existe en nuestro país. Las sociedades del mundo se caracterizan a nivel de justicia penal por los índices de impunidad. Si tenemos un sistema judicial de bajísima impunidad como el costarricense, eso lo que manda es una señal a los delincuentes para que hagan lo que les dé la gana y a las víctimas para que se sientan cada día más despreciadas y más humilladas. Pero veamos los resultados del impunómetro que hice con mis colegas que me acompañan esta mañana. Ahí tenemos la primera pantalla, don Juan Diego, si gusta la explica. Analizamos un cuarto de siglo, señor presidente, y analizamos por casualidad y por las estadísticas, desde que está en vigencia el Código Procesal Penal. Un mamarracho que hicieron Dalanese Arroyo y otros personajes que no recuerdo. Ahí es donde está la gran traba de la justicia penal. Dalanese se refiere al exfiscal general. Al exfiscal general es uno de los redactores del Código Procesal Penal cuando era letrado de la Sala Tercera y de ahí lo pusieron a dedo como fiscal general y reportó los fracasos fiscales más grandes de la historia, que lo único que llevó al país fue hacer el ridículo con los casos de Calderón Rodríguez y de una periodista, colega de todos ustedes, que mataron frente a Plaza del Sol y Dalanese ni siquiera pudo traer prueba de Panamá. Curiosamente, en los casos de Alcatel también hubo un problema de prueba de Panamá. Ellos redactaron ese código que nos tiene sin justicia penal pronta ni cumplida. Pero vea, señor presidente, y vean, compatriotas, de 1998 al 2023, el Ministerio Público recibió 4 millones de denuncias, para hacer números redondos, y solo hubo 172,000 condenas, señor presidente. El 95.7% de los casos que recibe el Poder Judicial quedan sin condena. En países que se pueden comparar, pero que tienen situaciones diferentes, justicia diferente, no el monstruo judicial que tenemos en Costa Rica, el único en el mundo que controla el poder constitucional, la policía judicial, el Ministerio Público, los peritos médicos, los peritos forenses y la defensa pública, que ahora tiene un influencer con 2 periodistas tiempo completo haciendo TikToks y Facebook para ser candidato. Ese poder judicial en administración de justicia penal es inservible. Veamos los homicidios dolosos. Pero solo para entender, devuélvase un toquecito, por favor. Pues acuérdense que yo soy curioso y don Juan a la orden Diego es suya. un maestro. Eso quiere decir que el Poder Judicial condena a alguien, al menos un acusado, porque puede haber crímenes múltiples, sí, únicamente en el 4.3%. Promedio varía de delito a delito. Sí, varía. O sea que si yo soy un criminal
Usted tiene una hice probabilidad de un poquito menos del 5%. matemáticas, voy, cometo un crimen y con el Poder Judicial de Costa Rica tengo un chance del 95% de que no me pase nada. Promedio, pero si son casos de corrupción, entre el 0.5 y el 1% que lo condenen. O sea, 99.5% de que no me van a hacer nada. A los corruptos. Bueno, a menos de que trabaje usted en un lugar donde, mejor me callo. Pero eso es lo que estamos diciendo, Juan. O le hago una trastada a una costurera de San Carlos, pero bueno. Sí, me quedo con el 99.5% de chance de que Ofelia Tattelbaum, antes de cometer el crimen de la trastada a la costurera de San Carlos, pensaba ella que no le iba a pasar nada. Y probablemente no le pase a menos de que nosotros aflojemos. Y nosotros no aflojamos por Costa Rica. Bien lo sabe usted, señor presidente, el aparato de control social aquí tiene los dos extremos. El ministro de Seguridad con la fuerza pública y el ministro de Justicia con las cárceles. En el medio, y no me quiero referir a doña Laura, está el Poder Judicial. ¿De qué le sirve a la fuerza pública presentar miles? Sería interesantísimo comparar los datos de don Mario con los datos judiciales. Miles de presentados a las autoridades judiciales que lo sueltan ese mismo momento. Pero es peor aún. No olvidemos otro criterio nefasto que implantó el PAC y esos abolicionistas del Poder Judicial cuando en el gobierno de Solís, en el 2015, 16 y 17, soltaron 6,000 condenados. Don Rodrigo, si condenan solo al 4.7%, habría que hacer el cálculo porcentual de cuánto porcentaje de los condenados soltó Luis Guillermo Solís y sus ministros por una orden de un juez de ejecución de la pena. Vea que eso generó un premio. Eso generó un premio para Michael Vargas, uno de los que maneja el OIJ a escondidas. Michael Soto. Michael Soto. Sí, sí. Ese señor recibió de premio el nombramiento de ministro de Seguridad de Carlos Alvarado porque ocultó durante un año el informe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ que demostraba el impacto en la criminalidad de las 6,000 golondrinas. Pero permítame hablar de los homicidios dolosos. Aquí podríamos comparar las tasas de Argentina, de Uruguay y de Chile, que no es del caso exponer, pero que pueden ser revisadas en internet. En este cuarto de siglo hubo 10.587 homicidios y 4.413 condenas. El 58.3% de esos homicidios quedó sin condena, con una pregunta que haría cualquier estudiante de derecho penal, y es que en cada homicidio no tiene que haber un muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos al que sigue, las violaciones. Esto es atroz, señor presidente. En este último cuarto de siglo hubo 38.930 violaciones denunciadas. Aquí también vale la pena decir que hay una cifra oscura de la criminalidad de todas las víctimas que no denuncian por miedo, por desconfianza, por frustración. Pero de los violadores solo resultaron condenados 4.219. Señor presidente. O sea, aproximadamente, volviendo a la probabilidad en la mente de una persona perversa, en números redondos, un violador dice, dada la eficiencia del OIJ, la Fiscalía y la Administración de Justicia. Y la Administración de Justicia, la probabilidad de que no me hagan nada es 90%. Sí, señor. Así es. Qué increíble. Y volvemos a los muertos del homicidio. En todos estos casos de violación hay una víctima que fue ultrajada. Y ahí es donde yo sigo diciendo que el sistema judicial de alta impunidad es el gran problema de la seguridad de Costa Rica. Y no hay burla, ni hay sarcasmo alguno
para decir que la fuerza pública es la encargada de prevenir el crimen. Eso, en buenos términos, señor presidente, es una falta de respeto para los millones de víctimas que tuvo este país en este cuarto de siglo. El gran problema es que el Poder Judicial y la Corte Profunda, y especialmente aquí responsabilizo a la magistrada Patricia Solano Castro, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Penales, la presidenta de la Sala de Casación Penal y, más ridículo aún, la presidenta del Transparencia del Poder Judicial, porque ni siquiera se atreven a hacer los cálculos que sus servidores le presentan, porque no ligan los datos y no reflejan los índices de impunidad. Vamos a los robos. Vea qué curioso, señor presidente. Si comparamos esta cifra de 95% de robos sin condena, es la misma cifra de la impunidad general de todos los delitos. El robo no refleja, curiosamente, la impunidad que existe en ese delito. Aquí en robos hay que aclarar que hay varias clases, 4 o 5 clases de robos, y algunas tienen pena hasta 3 años. Pero hubo en el último cuarto de siglo 863,000 robos, y la Administración de Justicia Penal, los juzgados y tribunales, el Ministerio Público y el OIJ y la Defensa Pública solo lograron que se condenara al 5% de los ladrones. Delitos por drogas. Este también es espeluznante, más cuando oigo a estos personajes que tienen una barricada en vez de curules, los del Frente Amplio en Cuestemoras, que hablan de narcotráfico y todo esto. Vea, del 98 al 2023 hubo 329,000 denuncias por delitos por drogas y solo condenaron a 20,658. El 93% de los casos de violación a la ley de psicotrópicos quedan impunes. Y entonces los escáneres, la policía antidrogas, todo el trabajo que hace la fuerza pública, ¿de qué sirve? Llega al gran taco que hay en el tubo del aparato control social que se llama el Poder Judicial y que le gotea algunos cuantos presos al sistema penitenciario y los otros se los deja sueltos al ministro de Seguridad Pública para que proteja a la ciudadanía. Pero ¿cómo va a proteger el ministro de Seguridad Pública a la ciudadanía y a las víctimas si el Poder Judicial monstruoso le suelta a la gran mayoría, el 95% de los denunciados? Insisto, don Rodrigo, de los denunciados. Hay muchos que no se denuncian. Miren las estafas. Ahora yo oía con profunda satisfacción la exposición de doña Paula sobre el cibercrimen. De 125,000 estafas en este cuarto de siglo, solo hubo 2,000 condenas. Don Rodrigo, el 98% de los estafadores quedan libres. Aquí hay que hacer después un análisis aparte de los fraudes electrónicos. Pero mire qué cosa tan complicada. ¿Dónde está el problema? Es que la mayoría de los fiscales no entienden el delito de estafa. Antier fui yo con una cliente mía, doña Mimi Guerra, que le estafó un abogado en un montón de dinero. Y la fiscal le dijo: señora, pero ¿por qué usted le dio la plata a ese abogado? Casi que le preguntó: señor, usted es tonta. La estafa es el delito que tampoco lo cuantifica el Poder Judicial, que deja pérdidas, cuidado, sino mucho más grandes que los robos, y solo condenan al 2%. Por supuesto que los estafadores se mueren de risa. Aquí usted puede ver entonces, señor presidente, que el gran problema de la seguridad en este país es el desprecio permanente y sostenido que tiene el Poder Judicial para las víctimas, con una estructura de administración de justicia, policía, Ministerio Público,
defensa pública y peritos de todo tipo que no da abasto. Ya le han señalado a un cliente mío, adulto mayor, víctima de una estafa, su juicio después de 8 años de investigación para el 2026. Hay juicios en tribunales que se están señalando para el 2027 y es muy fácil llegar a decir un cuento que también dijo Dalanese una vez y fue citado recientemente en la Asamblea Legislativa con la siguiente falacia, es hasta ridícula, donde dice a un ciudadano, ¿usted qué prefiere? ¿Que no lo maten o que si lo matan metan a la cárcel al asesino? Sí, falacia del falso dilema, pero eso charlatanería pura. No, eso es una falta de respeto terrible. Dicho en Asamblea Legislativa. ¿Y hay algún audio de eso? Cómo no, fue citado específicamente el exfiscal general Dalanese, diciéndole, y yo le respondo, aparte de que es evidente la falacia, perdón, podemos tener, es más, termino con esta idea, en el año 95 recibimos en el Ministerio de Seguridad Pública el gran apoyo de Carabineros de Chile para reorganizar la fuerza pública. Don Mario estaba ahí en ese tiempo en el viceministerio. ¿Y qué nos dijeron los Carabineros de Chile, los 5 que llegaron aquí cuando terminó su misión? Don Juan Diego, usted puede traer a los carabineros, al Ejército de Chile, a la Policía Suiza o a la Policía de Nueva York, que de nada va a servir tener la mejor policía del mundo con un sistema judicial de muy alta impunidad. Ahí está el secreto. Don Juan Diego, muchísimas gracias por esta cátedra. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.